querido auditorio, muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la serie Consultorio Fiscal. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a platicar de sucesiones y testamentos. Tenemos expertos, ahorita los vamos a presentar, pero vamos a darle velocidad al tema, como el pollito al grano, y vamos a presentar a nuestros invitados porque ya tenemos preguntas. Vamos empezando y ya tenemos preguntas. Estamos muy contentos porque alguien nos está viendo. Tenemos a la licenciada Montserrat Arena Martínez. Mil gracias. Muchas gracias. Bueno, muy agradecida y un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Y esperemos que la próxima pues ya venga como notaria también. Sí, entonces bueno, ahí ya que vaya haciendo sus exámenes y demás. Y bien, también tenemos bienvenido al licenciado Joel Patlani Sangrador. Muchas gracias por estar con nosotros. Abraham Montserrat, un gusto haber sido invitado. Espero que sea un muy buen programa y que aprendamos mucho. Seguro que sí, seguro que sí. Ya ahorita nuestros invitados ya aprendieron ahí como la videocasetera, y también ustedes los invitamos. ¿Por qué? Porque tenemos este tema, sucesiones y testamentos. Tenemos lamentablemente dos situaciones de las cuales no nos vamos a escapar: la muerte y los impuestos. Y el día de hoy están estas lamentablemente o afortunadamente relacionadas, porque vamos a tener que pagar algo, pero lo más importante, vamos a tener que dejarle a alguien a quién le dejo mis bienes, cómo se los dejo, quién puede suceder. Entonces aquí tenemos a los expertos. Y bueno, ¿qué es eso de la sucesión? Entrando un poquito en materia, ¿qué nos pueden decir de la sucesión? Bueno, primeramente, antes de llegar al punto de la sucesión, hay que partir del primer requisito, que es que lamentablemente alguien fallezca. Ok. Eso es lo primero. Para que exista una sucesión tiene que haber alguien que fallezca. Ok. Pero para poder realizar esto de forma más segura, dando más certeza, dando más seguridad jurídica, y sobre todo para prevenir no solamente el cuidado patrimonial, sino prevenir también la certeza jurídica de la familia, es importante el otorgamiento del testamento. Este mes, pues precisamente el lunes aproximadamente, arrancó en compañía de la Secretaría de Gobernación y los diversos colegios de notarios de las entidades de la República, pues la campaña de septiembre, mes del testamento, que justamente lleva haciéndose desde el año 2000, 2003 aproximadamente. Y pues es un programa en el cual se dan beneficios y facilidades a la población para que otorgue su testamento. Antiguamente, bueno, más bien anterior a la pandemia, se tenía estimado que aproximadamente 1,000 personas al mes otorgaban su testamento, lo cual es una cantidad muy baja considerando el volumen poblacional que hay, Ciudad de México, área conurbada, y bueno, eso pues significa luego problemas. Por supuesto. Después de la pandemia hubo un repunte, ahorita ya está aproximadamente entre 3,000, 4,000 personas al mes, lo cual sigue siendo bajo, pero es un aumento considerable. Y bueno, lamentablemente la cuestión de la pandemia pues aceleró e hizo que la gente hiciera conciencia de esta situación, ¿no? Entonces, ¿Qué es un testamento? Bueno, un testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona dispone de sus bienes y el pago de sus deudas para el momento del fallecimiento. En nuestro derecho, afortunadamente, tenemos una libre testamentificación. O sea, todos podemos decidir a quién se le puede dejar y qué bienes. ¿A partir de qué edad? Desde los 16 años. No necesitas ser mayor de edad, al menos en la Ciudad de México, en el Estado de México, para poder otorgar testamento. Hay estados de la República en los que sí necesita ser forzosamente mayor de edad. Hay que consultar la legislación local, pero únicamente en Ciudad de México a partir de los 16 años es posible hacer esto. Ok, entonces tenemos una edad bastante baja, porque muchos creeríamos que, a reserva que revisen en la entidad federativa desde los 16 años. O sea, a lo mejor alguien muy joven, pues su mascotita. Ayer hablábamos en radio del capibara, ¿no? Mi capibara, o mi gato, mi perro, o mi tlacuache, mi mascotita. Claro. ¿A quién se la voy a dejar? Porque, bueno, en el caso de los bienes. Entonces, bueno, importante, porque a lo mejor quiero tener certeza de quién lo va a cuidar. Yo sé que lo va a cuidar bien el licenciado Joel, o aquí la licenciada lo va también a tener bajo el cuidado. Entonces es importante dejar la certeza jurídica, y para ello el testamento.
Muy bien. Entonces, nos decías también septiembre, porque luego no identificamos o en septiembre llegan nuestras fiestas patrias. Sí, Y claro. a veces no invitamos al tío. ¿Por qué? Porque ya se robó los documentos, porque ya se peleó por el terreno, Es clásico. porque no hubo un testamento y no hubo una certeza de decir a quién le iba a dejar y qué le iba a dejar y cómo se lo iba a dejar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, un poquito, ya que nos decías que septiembre, del 1 al 31, al 30, perdón, del mes, ¿cuánto cuesta? Ahorita, de acuerdo a lo que se estableció con la Secretaría de Gobernación, el costo del testamento está en 3,800 pesos, que ya es una reducción aproximadamente hasta el 50% del costo normal de un testamento. Ajá. Entonces, ese es el costo que ahorita se está manejando al público. Ok. Y, por ejemplo, algunos todavía tienen como adicional si llevan su credencial de INAPAM o algo. Hay algunas campañas, pero esas son a nivel local. O sea, dependiendo qué entidad de la República se trate, y tienen, por ejemplo, en Ciudad de México hay algunas campañas que se hacen con motivo de la jornada notarial, en compañía de la Dirección General de Regularización Territorial, y ahí sí hay algunos precios especiales, sobre todo para gente de la tercera edad. Ah, ok. Ahí sí habría que ver en cada estado de la República cuáles son las bases aplicables. Ese es en Ciudad de México. Ok. Entonces, licenciado Joel, cuando lleva a sus clientes, pues hay que revisar, hay que pedirle su credencial del INAPAM. Sí, claro. Así es. Digo que también no es necesario que sean adultos mayores. Creo que en cualquier edad es necesario, ¿no? Claro. Sí. Es mucho el mito de que si otorgo testamento ahorita es que ya me voy a morir, y la verdad es que no. O sea, a ver, todos nos vamos a morir en cualquier momento. En cualquier momento puede pasar. Todos nos vamos a morir. No sabemos cuándo. Entonces, pues, siendo una cuestión que no podemos prever, lo que sí podemos prever es qué vamos a hacer con nuestros bienes. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Independientemente de lo que uno decida personalmente o de las preferencias que tenga uno, lo importante es que conste en un documento. Es importante que sepan que el testamento público abierto únicamente se otorga ante notario público, nada más. Nos hemos encontrado en la literatura, en las novelas, estos que videograban y que yo le dejo mis bienes, o el clásico, una carta de puño y letra. Está perfecto, qué bueno, pero esas no son las formas válidas para hacerlo, para hacer un testamento. Se tiene como testamento el que se otorga ante notario. Y esto es totalmente oficial, al menos en Ciudad de México, desde julio del 2012. Es a partir de entonces que únicamente prevalece este tipo de testamento ante notario. Sí, es importante que se sepa, y además porque una vez que se otorga un testamento, el notario tiene la obligación de dar un aviso al Archivo General de Notarías, que a su vez va al Registro Nacional de Avisos de Testamento, para que a nivel nacional, al momento que se inicie una sucesión, se pueda saber si esa persona otorgó o no testamento, y si otorgó más de uno, cuál es el último efectivamente. Y tal cual saca un historial con el cual se pueda saber cuál es el último testamento. Hemos visto de repente cuando muere algún famoso, ¿sí? De repente que, es que nosotros ya encontramos el testamento. No es que quien encuentra el testamento primero, es el que esté registrado. Es el que esté registrado. Ese es y el último otorgado es el que vale, y conforme el cual vamos a tramitar la sucesión. Que esa es de las características más importantes, ¿no? El testamento, que es revocable, ¿no? Exactamente, totalmente revocable. Incluso a los testamentos, ya en la formalidad, se le tiene que poner la hora en la cual se está otorgando. Porque si la misma persona quiere otorgar un testamento más tarde, o por alguna razón de repente salió de la notaría, se peleó y quiere volver pueda cambiarse y pueda saber en qué momento fue el último efectivamente otorgado. El testamento, se queda fijo. También esto es importante que se diga que el testamento no inmoviliza los bienes. O sea, uno puede disponer, adquirir, invertir, hacer lo que guste con sus bienes, con independencia de lo que diga el testamento. Porque también es esta creencia de que ya no puedo hacer nada porque está en el testamento. No, puedes hacer lo que quieras, y llega de repente la sucesión y ya no hay nada porque se lo gastó el testador, y fue su decisión porque es su patrimonio. Y en el caso de los bienes, pero ¿tenemos solo bienes o tenemos derechos, obligaciones? ¿Cómo que más? ¿Qué me preocuparía, licenciado?
Sí, también tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Podemos, bueno, en parte de los testamentos, de hecho, es una de las cuestiones importantes que las personas que heredan también asumen las obligaciones del difunto. Digo, obviamente únicamente con la masa del difunto, no tiene que tener que sacar dinero de su bolsa, ¿no? Sí, exacto. No es. Y maestro, ¿estaba preocupado usted antes de entrar al aire en el sentido de si me heredan, por ejemplo, un bien y ese bien me heredan un vehículo y tiene adeudos? Esos adeudos, ¿qué pasa con esos adeudos? Los tiene que pagar. Los tienen que pagar. Los adeudos se tienen que pagar. Digo, tanto los fiscales como cualquier otro adeudo, ya sea con personas con particulares, al final de cuentas se tiene que pagar con la masa hereditaria. Si yo debo las placas, si yo debo la tenencia, si yo tengo adeudos o si tengo una casa y esa casa se está transmitiendo la propiedad en este sentido del testamento, tengo que pagar Sí, de hecho, los notarios no nos van a adjudicar, no nos van a entregar los bienes hasta que no paguemos todo lo que se debe. Ok. Por eso me estaba atorando, porque sí, es todo un tema. Disculpen ustedes, queridos amigos del auditorio, porque imagínense, si me dejan un bien con una carga, con un tema pendiente, pues lo voy a tener que cubrir. Y hay veces que puede ser a lo mejor más alto el adeudo, ¿no? Pero sí, se claro. tiene que cubrir solo con... Claro, solamente con la masa hereditaria. Los herederos se heredan a beneficio de inventario. O sea, lo que exista en la masa hereditaria y hasta donde alcance. Una vez que se han pagado todas las deudas, incluyendo los legados. En un testamento podemos poner diferentes tipos de disposiciones, ¿no? Entre ellas las que son de cajón, porque pues para eso es el testamento. ¿Quiénes son los herederos? Es decir, ¿quiénes son los que van a recibir la herencia a título universal? El albacea, es decir, la persona que se va a encargar de realizar toda esta gestión, los trámites, toda la administración para que los bienes pasen de la masa hereditaria a la masa patrimonial de los herederos. Y puede haber también la designación de una figura que se llama legado o los legatarios, es decir, personas en específico que heredan bienes en particular, ¿no? Supongamos una persona que tiene 3 casas y tiene 3 hijos y a cada uno quiere dejarle una casa en específico, ¿no? Es por poner un ejemplo muy general, ¿no? Esas son algunas de las figuras más comunes que vamos a encontrar. Pueden existir otras figuras como, por ejemplo, el tutor, para en caso de que el testador tenga hijos menores de edad y pues quiera decidir con quién se pueden quedar una vez que haya ocurrido su fallecimiento. En este caso también se tiene que designar a un curador, que es la persona que se encarga de vigilar la función de este tutor. Son de esas figuras que también se pueden poner dentro de los testamentos. Es importante señalar que el testamento público abierto, si bien es cierto, abarca la totalidad de la masa hereditaria, hay algunos casos particulares que leyes especiales prevén, digámoslo así, como testamentos especiales. Por ejemplo, el manejo de cuentas bancarias, ¿no? Las cuentas bancarias, de acuerdo a la propia ley de instituciones de crédito, se puede disponer un beneficiario que es quien reciba el monto que esté dentro de esa cuenta aplicable, cuentas bancarias, cuentas de inversión, de cualquier especie. En el caso, por ejemplo, de las personas que son propietarias de parcelas en los ejidos, existe algo que es la lista de sucesión, que se tramita ante el Registro Agrario Nacional y ahí también se designa pues quiénes son los herederos, ¿no? Son estos casos como, digámoslo así, especiales, ¿no? Y que sí es importante que cualquiera en el público que tenga, digamos, su testamento y tenga cuentas o tenga este tipo de bienes, pues lo homologue de manera que no exista después contradicción entre quién recibe el dinero de las cuentas y quién recibe el dinero que está en la caja fuerte o en cualquier otro tipo de lugar, claro. También vale la pena señalar en ese sentido los laborales, ¿no? En materia laboral,
que hacemos una designación de beneficiarios, ¿no? Aquí el licenciado seguramente cuando elabora el contrato les recomienda eso, ¿no? No les dice a los empleadores que más o menos cada cuánto se les recomienda, porque la Ley Federal de Trabajo no tiene una periodicidad, pero cuando hace usted el contrato, la designación de beneficiarios, pues, ¿cómo qué recomendación les da? Yo creo que eso es una cuestión muy personal. La designación de beneficiarios es algo muy personal. Entonces debe obedecer mucho a las cuestiones personales, con quién sigues casado, no sigues casado, ya te divorciaste, no sé, Quizá los hijos. Me peleé, tengo nuevos hijos. Aquí en el sentido de nuevos hijos, los que tuve en el matrimonio quizá, los otros que tengo, o cuando ahora en las nuevas familias, ¿no? Mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, ¿no? Exactamente. O simplemente, yo creo que hasta modificaciones patrimoniales, ¿no? Claro. Claro, se recomienda que los testamentos se modifiquen cuando ocurran circunstancias como, por ejemplo, se casan, si hay un divorcio, cuando nacen hijos, cuando fallecen los herederos mencionados en primer lugar. Porque también se pueden nombrar sustitutos, pero pues de repente ya no lo quieres cambiar, entonces pues también es importante que se haga este tipo de modificaciones, ¿no? Ok, entonces hay que hacer como la lista. Porque decías inventario, pero más o menos como la idea del inventario, ¿cómo prepararía el inventario para llevarlo a ver, aquí el licenciado prepara el inventario y se lo lleva aquí a la licenciada ya como futura notaria. Entonces, en este caso, ¿qué lleva? O sea, lleva todos los bienes, los arrastra a la notaría, lleva una mudanza. ¿Cómo le recomendamos a nuestros amigos que hagan esa parte? Yo creo que esta parte deberían de empezar creo que sería lo más lógico, por los bienes más valiosos, y así ir disminuyendo hasta llegar a la tortuguita, el imán de la tortuguita, hasta llegar al imán de la tortuguita. Creo que eso es lo más importante, saber cuáles son los bienes más valiosos que se tienen, que son los más importantes y son por los que generalmente van a empezar los problemas, porque los demás, yo creo que le pueden tener mucho valor sentimental, pero como el imán de la tortuguita. Exactamente. Pero yo creo que no les causan tantos conflictos como los más valiosos. Entonces yo creo que la recomendación sería empezar desde lo más valioso y ir viendo, y valioso económicamente, ¿no? Porque también igual puede ser que el imán de la tortuguita sea muy valioso sentimentalmente, pero pero a veces son valores que solamente les damos nosotros como personas. Claro. Y que económicamente tal vez no tienen demasiado valor. Y como decíamos hace unos minutos, bienes y a lo mejor los derechos, decíamos, si tengo participación en empresa, ¿será importante como llevar las acciones o algo? Sí. Entonces, ¿se las llevó, maestro? Sí, es muy importante. Hasta donde tengo entendido, eso sí se debe demostrar, que existen las acciones de las empresas, a diferencia de algunos otros bienes que creo que, los notarios lo van a hacer porque es su trabajo, y porque, pero alguna vez en mis clases decían, hace muchos años, decían que había notarios que nada decían, pues 50-50 y no hacemos, no vemos el bien, no vemos, nada más decimos que sí, pero creo que actualmente es muy importante, de hecho creo que uno de los deberes del notario, que se cercioren de que existen las cosas, o como lo comentábamos en algún momento, hasta los nombres, ¿no? Que puede ser algo muy, muy, muy importante también, el revisar que los nombres de las personas sean correctas, porque el papá tenía, que de hecho es algo que le pasó a mi papá, tiene 6 nombres, 5 nombres, pero siempre se ostentó con uno y los bienes los tiene solo con... Entonces creo que eso es muy importante en su momento, antes de cualquier cosa, pues revisar que todos tus bienes están con el nombre correcto, que
para que cuando vayas a hacer tu testamento no surjan problemas o no sé. Y en ese sentido creo que también, a ver, tenemos 5 o 6 nombres y hasta el alias, ¿no? El apodo, cómo lo conocían, como Don Nachito, como Don Pedrito, como Don Polo, como Doña Susanita. Y además, creo que tenemos otro punto que en los últimos tiempos, importante, hasta temas de beneficiarios finales, beneficiarios controladores. Aquí la maestra que se fue al INACYT para la especialidad, porque bueno, que hasta esa relevancia tiene, porque vamos a delimitar que no sea un recurso de procedencia ilícita, sino que vamos a dejar esa claridad y tampoco involucrar al notario en un tema que sea hasta delictuoso. Cuando la persona fallece y se inicia el procedimiento testamentario, normalmente se realiza, ahora sí que dependiendo la opinión, pero normalmente son 3 fases, ¿no? Dependiendo. La primera, que es el inicio de la sucesión, que es donde pues se hace el reconocimiento de los derechos hereditarios, donde se hace el reconocimiento de la validez del testamento, se hace la designación y la aceptación del cargo de albacea. O sea, es como sentar las bases, pues, de acuerdo a lo que marca el testamento del fallecido. La segunda es la elaboración del inventario y avalúo, la protocolización de inventario y avalúo, que precisamente es a cargo del albacea, y es a elaborar el listado de todos los bienes que pertenezcan a la masa hereditaria. Para eso es importante tener títulos de propiedad, las escrituras, contratos, las acciones, tener facturas, o sea, tener todos los documentos que avalen la propiedad efectiva de esos bienes, porque de repente resulta que la casa era rentada y pues, pues ya no, ya se acabó, ¿no? Entonces pues se acabó, ya de que no estamos peleando, ¿no? O luego tenemos, por ejemplo, contratos privados de compraventa que no se formalizaron, ¿no? Entonces pues va a tener que entrar la sucesión ahora para hacer la formalización correspondiente, ¿no? Entonces se tiene que hacer ese listado. Posteriormente viene ya la parte de la adjudicación por herencia, que ya es donde el notario, bueno, efectivamente, habiendo solicitado todos los títulos de propiedad, habiendo revisado el inventario y habiendo hecho todos los trámites administrativos necesarios, certificados de libertad de gravámenes, de no adeudo de predial, agua, zonificaciones, avalúos, dependiendo de lo que solicite la legislación local, ya en este último instrumento ya pasa los bienes a la propiedad de los herederos. También aquí dentro en este inventario es importante poner incluso el dinero en efectivo para poder comprobar ese ingreso, ¿no? Porque de repente, casualmente mi abuelita tenía 6 millones de pesos en la caja fuerte y pues de dónde salió, ¿no? Pues cómo compruebo la procedencia y la propiedad de esos bienes, ¿no? Entonces, pues evidentemente ahí vamos a tener un problema si no lo hacemos, ¿no? Entonces se tiene que poner ahí todo porque a fin de cuentas es nuestro comprobante, nuestro comprobante de que eso ya es nuestro patrimonio. Ok, entonces será muy importante y ya tenemos una serie de preguntas. Ya tenemos aquí una pregunta que, bueno, está como muy adelantada, pero dice el contador público José María: hola, buenos días. En una herencia, en una herencia, ¿cuántos CFDIs debería entregar el notario? Y luego viene otra pregunta que dice qué uso debe de llevar, pero en principio, ¿cuántos CFDIs entrega el notario? Aquí es como un poquito amplia nuestra pregunta, pero en el sentido de la adquisición, al momento de la adjudicación, ¿se emite algún CFDI? ¿Ustedes emiten algún CFDI? Sí, claro, pues sobre todo por nuestro comprobante de pago del servicio, claro. De los honorarios. Sí, por supuesto. Claro, entonces y que ese nos va a servir al momento de la enajenación del bien. Ese sí. Porque se va a poder disminuir. Exactamente, se va a poder utilizar para el costo comprobado de adquisición. Exacto. Nuestros amigos contadores tienen muy presente el costo comprobado de adquisición. Bueno, también los abogados que se dedican a la materia, por supuesto, aquí van haciendo sus cuentas, ¿no? Sí, claro. Tanto la licenciada como el licenciado acá con sus clientes, ¿no? Donde va anotando o va recabando las facturas. Por eso, igual que aquí, que el contador pues pide esa factura. Claro. Y también bueno, ya nos dirás una serie de avisos y de documentación que se presenta, pero para acreditar la propiedad del bien,
pues con la adjudicación, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso ya es ya son las escrituras, por así decirlo. O sea, decimos escritura porque es un término muy genérico, pero vaya, la escritura puede contener una compraventa, una donación, la adjudicación, diferentes actos que acrediten la transmisión de propiedad del bien. Entonces, realmente no es como que necesitemos después una escritura de... No. O sea, con la escritura de la adjudicación, donde ahí hay una parte, un clausulado donde dice qué bien se adjudica en favor de quién, y vaya, ya trae todos los antecedentes de todo lo que tuvo que ocurrir para llegar a este punto. Y es importante porque a la hora de la inscripción, registro público va a comprobar que en efecto se verifica algo que se llama tracto sucesivo. O sea que en efecto los bienes vengan del muerto, pasaron por la sucesión y llegaron para los herederos. Perfecto, entonces ahí ya tenemos muy claro y esa certeza jurídica. Ahí nada más a lo mejor lo que nos decías hace rato de la libertad de gravamen, ¿no? Para identificar también si en algún momento alguien trabó algún embargo o trabó alguna situación que dirían, espérame tantito, tienes que pagar, si no, sigue la línea así directa como dices. Pues muy bien, pues amigos, regresamos ahorita en un instante, no se vayan, el tema que estamos tratando el día de hoy, sucesiones y testamentos, quédense con nosotros, volvemos en un momento y muchas gracias por su atención. Querido auditorio, estamos de vuelta y vámonos rápido con sucesiones y testamentos porque tenemos muchas preguntas. Qué bueno que hay la inquietud. Y bien, estamos antes de irnos a la pausa con los FDIs. Es un tema bastante amplio y lo que nos decía aquí la maestra era que CFDIs, uno o tantos como sean necesarios. Primero, y hay que tenerlo presente, y aquí afuera del aire nos decía el licenciado en el sentido de la ley del impuesto a la renta, porque la herencia y el legado tiene alguna particularidad como ingreso. Es considerado un ingreso exento por la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, no es necesario una expedición de un CFDI por la herencia. Como tal. Pero sí por los servicios de los notarios, sí, claro. o de los abogados o del abogado, qué bueno, ya se contador. Sí, claro, todas las mediaciones, también. Todo lo que se realice, sí. Exacto. Es importante. Entonces eso va aumentando los FDIs y varios de ellos hay que tenerlos porque si no, no hay costo comprobado de adquisición, o bueno, sí va a haber un costo comprobado de adquisición porque necesita una base el fisco para cobrar, el fisco local y el fisco federal. Entonces ahí el fisco local, todos los impuestos relativos de dominio. Todos estos es un impuesto que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el ISAI, y es únicamente cuando se adquieren, como dice el nombre, inmuebles. O sea que si te adjudicaste un carro o algo, ahí no hay nada que pagar de traslado. Aquí las tasas son muy variables dependiendo de la entidad de la República, pueden ser 2, 6%, dependiendo. Y por ejemplo, Ciudad de México tiene los programas de jornada notarial, tiene algunos beneficios para reducir dependiendo del valor catastral. Entonces te pueden dar beneficios aproximadamente de hasta el 80% de reducción. Entonces, pues es considerablemente bueno. Esto se hace pues para fomentar la tramitación sucesoria, porque este es otro problema que enfrentamos con los testamentos. Las personas hacen su testamento, pero fallecen, se queda el testamento y dicen los herederos, estamos de acuerdo, no hay ningún problema, pero nunca se adjudica nada. Se queda todo nada más ahí en el testamento y pues es que ahí en el testamento dice, no, se tiene que seguir con la tramitación. Porque si no hacemos luego esta bolita de nieve, que pues se muere, no adjudica y luego otro no hace testamento y entonces empezamos con los problemas. Cuando una persona no hace testamento, lo que pasa es que se inicia la sucesión legítima, la intestamentaria. Es decir, la ley aquí nos dice quiénes son las personas que van a heredar, ¿no? Si hay hijos, si hay padres que concurren con hijos, si hay cónyuge, hijos, dependiendo cómo sea la situación. El Código Civil, cada uno establece cuáles son las reglas pertinentes.
pero muchas veces estos juicios se complican porque de repente sale el hijo no reconocido, el pariente, que la esposa, que esto. Entonces, pues, lo mejor es siempre dejar un testamento, o sea, heredar tranquilidad, y también tranquilidad no solamente en el hecho de decir, a ver, que la familia tenga claro cuál fue la disposición, porque también ese es otro problema. Hacemos testamento y lo escondemos. No, no. O es que no quiero que lo abran porque si lo abren ya no vale. No, el testamento público abierto puede uno salir a la calle y leerlo si quiere. O sea, Ok, no hay por eso es ningún, público. exactamente, no hay ningún problema. O sea, no pasa absolutamente nada. Que se te perdió porque te lo robaron, no pasa nada. Vas a la notaría, haces otro testamento, o vas con el notario, pides otro testimonio y se acabó. No hay Ok. ningún problema, nada que se perdió, ya no hay testamento, ya no hay para nada. No. Y hasta hacer el testamento es más económico, ¿no? Exactamente. Exactamente. Que dejarlo, porque de cualquier forma vas a tener que pagar al notario. Exactamente. No, y además, las sucesiones ya actualmente se pueden tramitar en la Ciudad de México, en el Estado, ante notario, sean testamentarias, pero muchas veces estos conflictos familiares que pueden citarse pues son bastante tediosos. No sumemos pues la cuestión de que si se van a juzgado porque hay conflicto y pues la carga de trabajo que hay en los juzgados, entonces pues eso hace que pues sean procedimientos tediosos, que sean largos, y eso aumenta la desidia. También hacer testamento evita caer en fraudes. Fraudes ya sea por parte de miembros de la familia, ya sea por parte de terceros. Porque también de repente nunca falta el que dice, ay, no, pues es que yo me quedé con las escrituras, o a ver, lo que pasa es que a mí me dijo esto. No, el testamento es tal cual la voluntad del testador. De la persona. Entonces, bueno, pues un comentario, Gustavo Sagrero, y así como lo dijo, negligencia de hacer un testamento. El problema no es el costo, a lo mejor es el trámite y la desidia. Yo le agrego aquí, ¿no? La desidia, el decir, ¿y yo por qué? Si no falta mucho para que me muera, ¿no? A lo mejor es joven. ¿Y yo por qué? Si el hecho de la tramitología. Pero creo que en ese sentido, ¿se ha facilitado en los últimos años, maestra? Sí, mira, ahora ya hay bastantes campañas de difusión, bastantes programas de acercamiento con los colegios de notarios locales, y bueno, dependiendo de cada entidad de la República, pues precisamente para que acudan, para que se asesoren y pues para que puedan otorgar efectivamente y no se quede nada más en una mera asesoría, ¿no? Yo fui y le pregunté y nada más se quedó hasta ahí, no. No. Por supuesto que ya hay ahorita bastante información a la mano. Ok, muchas gracias. Dice aquí Luis Enrique Sánchez Mejía, aquí una para el licenciado. Dice, bueno, también para la licenciada conforme a lo que llega a la notaría. ¿Se puede impugnar un testamento y en qué casos? Sí, se puede impugnar. Ok, la primera respuesta es, ¿se puede? Sí, ya lo dijo. Sí. Ok. Ahora, pues la lista, los que... ¿En qué casos? Como los más importantes. Bueno, cuando no fue el último testamento, que alguien, como dijo la licenciada, tiene un testamento, pero no fue el último. Entonces, ahí se están peleando. Cuando los testamentos no están de acuerdo con los testamentos, si no mal recuerdo. Sí, no hay alguna inconformidad con las disposiciones, cuando una persona manifiesta tener mejor derecho, por ejemplo, cuando existe también, por ejemplo, estos problemas vamos a ponernos en estos términos, estos problemas de salud, de que pues es que el testador ya no estaba en uso de sus facultades mentales y pues posiblemente el testamento le fue hecho a la medida, exactamente, tuvo un influjo contrario a la voluntad, ¿no? Esto es importante también señalar que en los testamentos tenemos la posibilidad, independientemente de que la ley marque algunos casos especiales, como por ejemplo las personas con discapacidad que tengan ceguera, sordos, mudos, que no sepan, o por ejemplo las personas que no sepan el idioma español, personas que no sepan escribir, a reserva de estos casos especiales que la propia ley marca cómo se puede hacer el testamento, o sea, con qué salvedades, puede uno traer sus propios testigos al testamento. O sea, no es necesario que padezcas de algo, o sea, puedes traerlo tú simplemente porque quieres que alguien más vea exactamente. Vaya, una vez me tocó ver un testamento de un señor que literalmente trajo a sus psiquiatras
para que los psiquiatras certificaran que él estaba en perfectas condiciones para otorgar su testamento. Wow. O sea, vaya, eso es y eso es totalmente libre. Okay. ¿No? Digo, eso es independiente de las situaciones de la persona. Y ese es el caso más popular en el cual podemos encontrarnos estos juicios de nulidad de testamento, ¿no? Y vaya, son juicios que la verdad en la práctica me ha tocado ver, demandan a los notarios y pues no estamos en el procedimiento años porque nos vamos con impugnación, con amparo, con esto, con lo otro, y es que ahora quiere demandar la nulidad de tal disposición y es bastante tedioso. Y en ese sentido hablábamos de las impugnaciones. Licenciado, en su experiencia, este tipo de problemas, vamos a suponer que se están peleando los herederos, ya sea en una sucesión legítima o en una testamentaria, se están peleando y resulta que alguien que dice, me asiste el derecho, fallece. Entonces, ¿ahí se pierde, ahí se extingue o todavía se lo puede como pasar al siguiente? Todavía se lo puede pasar al siguiente, a sus herederos. Creo que todavía podrían seguir. Podrían seguir, entonces. Podrían seguir, sería decisión de. Sí, claro, de ellos, pero el Código Civil les va a decir, pues ustedes, ahí está el derecho, y entonces le heredo las broncas que me heredaron a mí. También, ¿no? También ese entonces, es un problema. Y que en ese sentido, cuando llega a veces lo que decías, licenciada, la adjudicación, resulta que viene la adjudicación de la adjudicación de la adjudicación. Las sucesiones acumuladas. Y en ese caso, las cargas, ¿me las van a perdonar? Las cargas impositivas, ¿me las van a perdonar? Por ejemplo, en este caso, adjudicación del primero, al segundo, al tercero. O sea, el abuelo se lo dejó al hijo y el hijo se lo deja al nieto. Sí, claro, toda la sucesión se tiene que tramitar. Ahora sí que decimos iniciamos los procedimientos del último fallecido hasta el primer fallecido, pero adjudicamos del primer fallecido al último fallecido. Porque por lo que te decía del tracto sucesivo, o sea, tenemos que acreditar de dónde a dónde va. O sea, no es como de que pues ya se murió, entonces pues en fast track va. No. Tenemos que acreditar de dónde viene y a dónde va. Hay que conservar una trazabilidad. Ok. Muy importante, dicen ahora en materia impositiva, ¿no? Esto de la trazabilidad, razón de negocio y demás. Sí. Muy bien. Bueno, a ver, tenemos aquí otra pregunta. Esta ya se había contestado, pero vamos a hacer hincapié porque es importante en el sentido de que tengamos certeza. Dice Ángel González, ¿se pueden incluir en el testamento las cuentas bancarias o hay que hacer un trámite en los bancos para definir los herederos o los beneficiarios? Sí se pueden incluir en el testamento, claro que sí. Nada más que sí sería importante pues tener los mismos beneficiarios y los mismos en el testamento, nada más para evitar cualquier controversia. Pero sí es posible incluirlas en el mismo testamento. Ok, aquí otra Rey Quetzal, que ya también ahorita la mencionábamos. Cuando fallece un heredero, ¿a quién le corresponde su herencia? Si ese mismo heredero dejó testamento, pues nos vamos hacia su disposición testamentaria. Y si no dejó, pues a quien le corresponde en cuanto a la sucesión legítima. Y entonces aquí va a llegar el licenciado para establecer el medio de impugnación, ¿no? Del testamento. Sí. También cuando hay algún tema de alimentos, ¿no? O sea, cuando hay hijos, cuando... hijos o hijos que se obligó a reconocer, ¿no? Tendríamos ahí alguna relevancia, ¿no? Sí, de repente hay gente que cree que porque en el testamento no dejó nada para los hijos menores de edad, ya por eso no tienen derecho a nada. No, se puede declarar inoficioso el testamento y una parte de la herencia pues se destina al pago de estos alimentos, pues porque a fin de cuentas son acreedores de la masa hereditaria. Ok, aquí otra muy buena pregunta, Arely Jacqueline Bravo. ¿Qué sucede cuando se hace el testamento sobre, pues se señala un bien inmueble, pero este es en copropiedad? Únicamente será sobre la parte que es de la que es propietario el autor el testador. Ok, así, clarito, queridos amigos. Si es del 20%, el 20%. Sobre ese 20%. Si es 50, 50. Sí, sería importante que el notario redactara que el 20% de los derechos de copropiedad que le corresponden sobre el inmueble tal. Nada más para aclarar, no existe esta confusión de que es el 100% de la masa, ¿no? Pero es solamente sobre el derecho que le corresponde. Y luego aquí agrega, dice, ¿quién debe hacer los trámites? A ver, es que hay varios trámites. Entonces, en el sentido de la identificación de la copropiedad, pero creo que el punto específico, o para el tema de hoy,
el testamento, voy a lo siguiente. ¿Sería recomendable que uno solo hiciera testamento por su parte y el otro por exclusión, o que los dos lo hicieran? ¿Cómo? Perdón. Ajá, que fuera, por ejemplo, decíamos 20% y 80%. Yo que le recomendaría a mi cliente que hiciera un testamento por ese 20% y el otro por, como ya no lo manifesté, o que los dos hicieran su testamento. No, que todos hicieran testamento. O sea, no puede, uno como copropietario no puede disponer sobre la copropiedad de los demás. O sea, si los demás le quieren dejar su copropiedad a otro, bueno, pues ese es tema totalmente de ellos. De ellos. Pero entonces es libre, cada uno. Exactamente, es totalmente no se libre. puede oponer el copropietario. Claro. Entonces, en ese sentido, también, ¿qué significaría? Que el que tiene el 80% se lo puede dejar al del 20% o se lo puede dejar a otra persona. Claro, sí, se puede dejar. Hay algunos testamentos, pasa mucho con las personas cuando están casadas, los famosos testamentos cruzados. O sea, como tenemos en copropiedad, pues mi 50% si falta va para ti y el otro 50% pues va para ti. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno fallece, pues el 100% se consolida en una sola persona, ¿no? También es totalmente válido. La clave es que se haga pues de manera libre, porque tenemos también estos casos de que son testamentos en los que pues a la de a fuerzas tienes que dejar ciertos bienes, o no puedes dejarle bienes a tal persona, o no, se ponen esas condiciones que pues totalmente cortan con la voluntad del testador, ¿no? El notario se tiene que cerciorar, y es bien importante cuando uno va a una cita para hacer su testamento. Bien importante, el notario tiene que atenderlo en privado, no de que está el hijo, el hermano y pues que quiere oír. No. Que esté la persona para que el notario pueda verificar, pues primeramente que la persona viene en condiciones de otorgar testamento. O sea, y no hablamos de condiciones que si la discapacidad no, o sea, que viene en condiciones, no viene bajo el influjo de alguna sustancia o algo, claro. Porque se le atravesó el 15 de septiembre y dice, pues de una vez, no. Y si no pierdo mi y si cita no, con exactamente, el notario. no se va a acabar el mes del testamento. No, claro que no. O sea, que viene en condiciones y que en efecto es su voluntad. Aquí no vale nada de que es que a mí mi papá me dijo, es que yo escuché cuando me dijo. He tenido casos de clientes que otorga el testamento y afuera de la oficina de repente los hijos, oiga, pero sí me lo dejó. ¿Qué le importa? Claro. No, eso es totalmente libre, totalmente personalísimo, viene en el nombre. Ok. Tampoco podemos dar un poder para que alguien haga un testamento por nosotros. Es que no me da tiempo. No me da tiempo. Pues ni modo. Ni modo. Hasta el tiempo. Hace tiempo. Vaya, incluso podemos otorgar testamento en oficinas consulares si no estamos en México. También los cónsules están facultados para actuar como notarios en ciertos casos y tienen un protocolo que se asemeja al protocolo notarial. Pueden otorgar testamentos, sí, totalmente. Perfecto, entonces nuestros amigos que nos ven, nuestros paisanos allá, de repente, sobre todo que nos sentimos mexicanos y estamos fuera del país, acérquense a su consulado y soliciten la lista para los requisitos para testar desde allá, porque a veces es difícil poder cruzar la línea y venirse para acá y hacer el testamento. Háganlo allá, no pasa nada. Claro. Muchos mandan el recurso, están comprando un bien inmueble, que eso sí a lo mejor lo puede hacer por un poder, ¿no? Comprar un bien inmueble. Esto es el extranjero. Totalmente se puede. Ajá. Sí, le otorga el poder aquí al licenciado y el licenciado va a comprar el bien a mi nombre y representación. Y entonces, bueno, pues ahí está ya comprado, pero para el testamento, ese sí no. Ese sí no. Ese sí no. Ese sí ok. Nunca. Otra pregunta. Dice, ok, pero si me dejó un legado un tío lejano, solo tiene una parte exenta, es ingreso que son 3 UMAS anuales. ¿Así se emite ese FDI por la parte grabada? No, las herencias totalmente. A lo mejor se está confundiendo con inmuebles que tal vez, no sé. Y aquí creo que ya entendí hacia dónde va. Hay diferencia entre donación y herencia, porque de repente escuchamos el término, tapen sus oídos algunos amigos, pero hemos escuchado el término herencia en vida. Clásico. Eso tradúzcase, queridos amigos.
Donación. Una donación, porque dijimos al inicio del programa, para que haya una herencia debe haber un muerto. Fue lo primero que dijiste, Así es. Entonces, heredar en vida, no muerto, también de esos mitos jurídicos que existen, ¿no? O sea, una donación. Cuando lo busquen en sus códigos, no existe, no lo van a encontrar. A lo mejor con algunos creadores de contenido les va a decir eso. Vayan a reforzar al Código Civil de la entidad. Consulten con el notario, consulten con el abogado. Los directorios de notarios son públicos, o sea, vaya, lo puede uno consultar en internet, puede ponerle ahí del Estado de México, de la ciudad, de todo, y ahí te aparecen los datos de contacto. En el Colegio de Notarios de la Ciudad de México semanalmente se hacen estas asesorías directamente con el notario y el público que va, pues para resolver cualquier duda, vaya, no solamente en materia testamentaria, en cualquier otra duda que se tenga con respecto a la cuestión patrimonial. O sea, todo eso se puede resolver ahí, vaya. Digo, por las vías correctas, no fomentemos esta desinformación. Así es. O estos mitos. Así es. Entonces, en ese sentido, donación. Y aquí se enfrentaría la ley del impuesto sobre la renta al cálculo de las 3 sumas anuales para ese efecto. Sí, ¿no? Para eso sí. Para eso sí. Pero si es herencia. Para acá. Así es. Totalmente exento. Así es, totalmente exento, salvo las disposiciones locales que ya mencionábamos. Entonces, bueno, muchos saludos, muchas gracias, queridos amigos que nos acompañan. Decíamos que cuando fallece, vuelven a hacer la pregunta que cuando fallece un heredero, ¿a quién le corresponde la herencia que se va transmitiendo? En el caso de los, decíamos también de los alimentos y de esos ciertos cuidados. Por ejemplo, llega están los inventarios, ya fue licenciado, lo hizo y lo llevó con el notario. Y resulta que aparece, como bien decías hace rato, un hijo que no era reconocido y que el hijo es menor de edad. A lo mejor es un hijo que está estudiando acá en la prepa, en el CCH, que es menor de edad, menor de 18, de 16. ¿Qué va a pasar ahí o sea, va a tener derecho a algo y que no fue nombrado en el testamento? Vamos a decir, yo le dejé mis bienes, vamos a poner ejemplo, yo tengo, no sé, 2 hijos. No les dejo nada, pero resulta que me obligaron a reconocer la paternidad y en mi testamento pues no les deja nada, pero el niño pues está pequeño y está estudiando. En este caso, ¿podría interponerse algún recurso en contra de esa última voluntad para protegerlo? Las sucesiones, de esto depende mucho de la legislación local, pero en muchos lados la regla es que cuando haya menores de edad involucrados, el testamento se tramite la sucesión se tramite en vía judicial, porque es el juez el que decide, decide sobre estas cuestiones de alimentos, inclusive sobre cuestiones que existan de patria potestad, de cualquier otra situación que haya de por medio, porque se trata, pues de estos principios en beneficio del interés superior de la infancia. Entonces, aquí sí cada código civil establece cómo son las reglas en cada entidad de la República, pero si la regla general en todos estos es que esa tramitación se haga judicial y pues el notario ya no pueda realizarlo. Lo mismo caso ocurre cuando existe un conflicto entre los herederos, que se están peleando, que no reconocen, que es que a mí me tocaba, es que a mí no me tocaba. El notario tiene una actuación imparcial. Es decir, no puede beneficiar más a unos o a otros, asesorar más a unos o a otros. Inclusive está incurriendo en una prohibición expresamente y puede ser objeto de una queja y una posterior sanción por eso. Entonces, pues sí, el notario tiene que tener mucha prudencia, literalmente una gran prudencia para decidir en estos casos, cuando lo conveniente y lo concerniente más bien es que la tramitación se haga en otra vía. Realmente la tramitación sucesoria, la regla general es vía judicial, la excepción es la del notario. Pero pueden ocurrir estos casos que dice, no me quiero ir al juzgado porque en la pandemia hubo mucho y que se van a paro y esto, el otro, aquello y Aldo Dancita, que el sistema se cayó, que 1000 cosas. Entonces, como no quiero enfrentarme a eso, no tengo problemas, no pasa nada, no hay conflictos, me voy con el notario. Pero pasan estas situaciones, el notario te va a decir, yo no puedo ya hacerlo. Qué triste. Pero bueno, ocurre así que también en vida, pues hay que
realizar, en este caso, si hubo un reconocimiento de paternidad, pues también. Claro, también se puede hacer un reconocimiento de hijos en vía en el testamento. Okay. También se puede hacer. De hecho, es una cláusula irrevocable. O sea, aunque revoques, aunque hagas otro testamento y otro, esa cláusula va a quedar fija. Y cuando se haga la búsqueda del testamento va a salir, tiene una cláusula irrevocable, ¿no? Pueden ser cláusulas irrevocables porque uno mismo decide, o pueden ser este caso, por ejemplo, que por la naturaleza del reconocimiento no pueda revocarse. Aunque existan 1000 testamentos después, ya no se revoca. O sea, no borra y no borra y no borra. Exactamente. Wow. Pues tenemos muchísimas preguntas. Nos comprometemos en el transcurso de estos días irles dando respuesta. Y bueno, pues ahora sí que como la vida y la preparación del testamento, que todo llega a su final, pero no sin antes conclusiones, recomendaciones, 2 minutitos, así rápidamente. ¿Qué recomendaciones le daría a sus clientes, amigos, conocidos y gente que nos están haciendo favor de ver? Pues las recomendaciones básicas. Tienen que evitarse problemas. No, el testamento no es una carga más, no es económicamente muy caro. Hagan sus testamentos, acérquense a sus notarios o a sus abogados, pero hagan sus testamentos. En cuanto modifiquen su vida, modifiquen su testamento. En cuanto modifiquen su patrimonio, modifiquen su testamento. Perfecto. Pues muchas gracias, maestro. Y maestra, ¿qué recomendaciones? A lo mejor voy a sonar un poco brusca, ¿no? Pero todos nos vamos a morir. Entonces no hay que tener miedo. Hay que hacer nuestro testamento. Hay que dejar las cosas claras. Hay que dejar las cosas con seguridad. Hay que evitarnos conflictos. Hay que evitarnos problemas. Hay que hacer testamento. Wow. Ok, nos quedamos así como que fríos y unos patitiesos. Y bueno, pues hay que hacer nuestro testamento. Recuerden que tenemos algunas cuestiones fiscales que debemos de atender, que esas, y para ello tendremos el siguiente programa para los efectos de revisar con lujo de detalle. Nos traía algunos artículos, el licenciado, artículos entre otros el 93, que otros nos había señalado, maestro. 150. Si no declaran, luego hay que pagar. Responsabilidad solidaria de los legatarios. Ok. Entonces, responsabilidad solidaria para que vayan haciendo la tarea nuestros queridos amigos. Como parte de las recomendaciones, revisen por ahí el artículo 93, revisen 150. el 150 para efectos de presentar la declaración, y que hay que pedirle documentación al notario, además de la adjudicación, además del propio testamento en su caso, la escritura, el 92, por supuesto. Y el 26. El 26 del Código Fiscal de la Federación. Para las responsabilidades solidarias, el albacea tendrá que hacer algo, porque aquí ya tomó nota la maestra. Aquí ya nombramos como albacea al licenciado, pero ¿tendrán alguna responsabilidad? Eso lo sabremos la próxima semana, por eso quédense con nosotros, vuelvan, porque tendremos sucesiones y testamentos en materia fiscal la próxima emisión. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Las preguntas se las vamos contestando en el transcurso de estos días para que puntualmente vayan previendo esa situación. Tengan un excelente día. Hagan el testamento, cuídense mucho, protéjanse y nos vemos en breve. Recuerden, cuiden su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Nos vemos en la siguiente emisión.